porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere, habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Muchas personas caminan en su propia ignorancia, en sus propios caminos. Son guiados por sus propios deseos. Aún su prosperidad, dice la Escritura, los echará a perder. Mas si tú y yo oímos la voz de Dios para atender a sus ordenanzas y sus mandamientos, habitaremos confiadamente y viviremos tranquilos y sin temor alguno del mal. Pero esto radica en reconocer que hay una autoridad superior. Esto radica en reconocer que hay una autoridad soberana, y es la autoridad de Dios por encima de toda institución humana. Y para Él, y solo para Él, sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Otro versículo ahí, Proverbios capítulo 29, versículo 23. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Proverbios 29, versículos 33, versículo 33, dice la palabra de Dios. Versículo 23. La soberanía del hombre, la soberbia del hombre le abate, pero al humilde de espíritu sustenta la honra. No se trata de imponer una autoridad. No se trata de exigir autoridad. Se trata de que Dios es el dador de toda autoridad y debemos someternos a ella de manera humilde, con sencillez de corazón, porque solamente así podremos ser dotados de autoridad para ejercer autoridad. Gloria al Señor. El fracaso de la autoridad delegada pone a prueba la obediencia. Esta es una frase extraída del libro Principios de Autoridad Espiritual, con algunos editoriales, reconocida como Autoridad Espiritual de Washmani. El fracaso de las autoridades que han sido delegadas, instituidas por Dios, pone a prueba la obediencia. ¿Quién se quiere someter a una autoridad que no cumple con lo que Dios ha establecido? Y hemos pasado ya por 3 niveles a lo largo de esa conferencia. Primero, estuvimos revisando principios de autoridad a nivel relacional y familiar. También estuvimos revisando principios de autoridad a nivel de la iglesia. Y también revisamos principios de autoridad a nivel de la sociedad, a nivel de gobierno. Y hoy nos compete cerrar esta conferencia a través de principios de autoridad espiritual. Quiero simplemente retomar algunos aspectos de los que se nos han hablado y resaltar algunos elementos importantes que sin ellos definitivamente nuestra meditación, nuestra reflexión no tendría piso. Uno de los elementos que se nos ha compartido en este tema de principios de autoridad es reconocer, saber qué es la sumisión. La palabra sumisión habla de rendirse voluntariamente al poder, autoridad o deseo de otra persona. Cuando es aplicada a Dios es para obediencia a Dios.
Es un rendirnos voluntariamente a una autoridad o a un poder superior. La palabra en griego, allí en el original, hupotazo, significa sujetarse uno mismo, literalmente ponerse bajo autoridad. La sumisión bíblica consiste en rendir nuestros deseos o voluntad a otros, a Dios mismo, basándonos en el respeto a Dios, en el respeto a la autoridad que Él ha delegado. Efesios 5:21 nos dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Otro elemento fundamental que se ha puesto como base para la sustentación bíblica de esta temática que hemos venido llevando a cabo es la obediencia. ¿Qué es la obediencia? La obediencia es aceptar obligatoriamente los mandatos que se tienen como autoridad delegada o autoridad superior. La palabra en el original es upakoe, que significa escuchar y obedecer un mandato. Obediencia, escuchar para obedecer. En el Antiguo Testamento la obediencia bíblica significaba escuchar los mandatos de Dios y obedecerlos. Segunda de Juan 6 dice: y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. ¿Cuántos, incluso dentro del ámbito eclesial, espiritual, se gobiernan a sí mismos? Dicen amar a Dios, pero no cumplen sus ordenanzas. ¿Cuántos llevan un título de cristiandad, pero sus hechos y sus acciones y sus palabras los contradicen? Es más, los acusan a sí mismos. Sus conciencias de ninguna manera los soportan. Deuteronomio capítulo 5, versículo 27 nos dice: acércate tú y oye todas las cosas que te dirá o que te diré Jehová nuestro Dios. Y nos dirás todo lo que Jehová nuestro Dios te dijere, y nosotros oiremos y haremos. Estaba el pueblo de Israel diciéndole ¿a quién? A Moisés: acércate tú, escucha, oye, y tú nos dirás. Y lo que nos digas que viene de parte de Dios, ¿eso qué? Eso lo oiremos y lo haremos. Entonces, sumisión y obediencia, dos elementos que ya nos han compartido, que se ha establecido a la luz de la palabra. Pero me viene un interrogante: ¿habrá alguna diferencia clara a través de la sumisión o entre la sumisión y la obediencia? La sumisión consiste en rendirse voluntariamente a la voluntad de otra persona, y en nuestro contexto a la voluntad de Dios. La obediencia consiste en sujetarse a los mandatos de otra persona. La sumisión es una actitud interna del corazón. La obediencia es un acto externo de conformidad. Es decir, que cuando hablamos de principios de autoridad, prima la sumisión sobre la obediencia. No hay obediencia a nivel de principios de autoridad espiritual si no hay sumisión. Y la sumisión lleva a la obediencia. Gloria al Señor. Ahora, otro elemento fundamental: ¿qué es autoridad? La autoridad es el derecho a mandar o a tomar decisiones. Incluye el poder de hacer que se cumpla una ordenanza. La palabra en el original, exousia, significa poder legal que tiene una persona para que otros obedezcan su voluntad y sus mandatos.
Las autoridades nos enseñaban que han sido o que están establecidas, tienen poder dado por Dios para ser instrumentos a través de los que Él puede establecer su señorío y su voluntad. Proverbios 15, versículo 5 dice: el necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. Proverbios 15, 5. El necio menosprecia la corrección del padre. Decíamos, hoy hay crisis de autoridad. Los hijos no quieren reconocer la autoridad de los padres. Los miembros de la iglesia no quieren reconocer las autoridades espirituales establecidas por Dios. En medio de la sociedad no quiere reconocer la autoridad de sus gobernantes. Y tenemos crisis de autoridad. El gobierno deslegitimiza la autoridad que Dios le ha dado a los padres sobre los hijos. Y vemos un mundo en caos y vemos un mundo en decadencia. Hay una crisis de autoridad. La autoridad está dada para proteger, para dar dirección y para dar conformidad a la voluntad de Dios. Romanos 13, 3 al 4 nos compartían: ¿quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás que alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Mateo 28, 18 dice lo siguiente: y Jesús se acercó y le habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Quién tiene la máxima autoridad? Jesucristo. Y es allí donde vamos a terminar esta conferencia. Es allí. Porque hay unas estructuras creadas por Dios a nivel de autoridad. Dios mismo, quien ha entregado todo poder y autoridad a través, ¿a quién? A su Hijo, a Jesucristo, el Hijo de Dios. Las personas de la Trinidad son iguales. El Hijo, el Padre, perdón, el Hijo y el Espíritu Santo son igualmente Dios. Mas cuando el Hijo se encarnó, Dios tomó forma humana. El Hijo se sometió a la voluntad de ¿quién? Del Padre Celestial. Ya que el Hijo pagó el precio por nuestra redención. Juan 8:28 dice: les dijo pues Jesús: nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Jesús es ejemplo en todo sentido. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Él es el modelo perfecto. Él habla con autoridad porque Él se sometió a la autoridad del Padre. El Espíritu Santo se somete a Dios el Padre y al Hijo. ¿Cuántos decimos amén a eso? Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os lo hará saber, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él no habla por su propia cuenta, Él hablará todo lo que oyere. ¿De quién? Del Hijo. Y hemos aprendido como principios espirituales que el Espíritu Santo nos ha sido enviado, no solamente como guía, como ayudador, consolador, como aquel que redarguye, sino aquel que ha sido enviado para glorificar ¿a quién? Al Hijo. Porque en la medida que el Espíritu Santo glorifica al Hijo, el Hijo es exaltado, y al ser exaltado es exaltado el Padre.
Y aprendimos una frase que compartimos en la serie acerca de una adoración falsa. Y decíamos, muéstranos a una persona completamente interesada por el Espíritu Santo y te mostraré una persona alejada de Jesucristo. Muéstranos una persona totalmente interesada en Jesucristo y te mostraré una persona llena del Espíritu Santo. Hay muchos lugares donde hoy en día todo es en función del Espíritu Santo. Pero venimos al Espíritu Santo para llegar al señorío de Jesucristo. Por medio del señorío de Jesucristo somos llenos del Espíritu Santo. Se necesita el gobierno de Cristo en la iglesia. ¿Sabes por qué muchos ministerios se han apartado, se han alejado de la palabra, de la verdad? ¿Por qué? Porque han establecido su propio gobierno. Porque han establecido sus propias enseñanzas, se rigen bajo sus propias normas, utilizan la palabra de Dios simplemente para justificar su estructura, su proceder, su manera de llegar a las personas. ¿Qué necesita la iglesia de hoy? El señorío de Cristo. Diga conmigo, el señorío de Cristo. Se necesita el señorío de Jesucristo. No solamente que en esta estructura de autoridad de Dios, Dios ha puesto a Cristo como el Rey de Reyes y Señor de Señores, al Espíritu Santo sometido a la autoridad del Hijo, sino que también ha entregado una iglesia llamada a ser las manos de Dios, extendiendo el reino de los cielos sobre la tierra, pero a través de cristianos que viven una vida piadosa y ejemplar, ceñidos a la verdad. En alguna oportunidad nos compartían una frase y es: ¿qué le ha hecho daño, el mayor daño a la iglesia? El pecado, el mal testimonio. Y esto ha restado autoridad a la iglesia en medio de una sociedad en crisis. La iglesia necesita volverse a encontrar con los principios que Dios ha establecido por medio de su palabra para recobrar ¿qué? Autoridad, poder sobre la tierra. Y decíamos al principio de nuestra participación en el día de hoy, la iglesia es llamada a ser la conciencia del mundo. Pero eso solamente, no a través de participación política, no a través de dejarnos influenciar por los estamentos y los niveles sociales. La iglesia hace mella, la iglesia se hace y hace la diferencia en la medida que a través de una vida ejemplar y piadosa da testimonio de que la luz resplandece en nuestros corazones, de que Cristo está gobernando en nuestras vidas. En esa estructura de autoridad, Dios, Cristo, el Espíritu, la iglesia, los hombres. Todos los hombres debemos someternos al liderazgo de Cristo. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Primera de Corintios 11, versículo 3 dice: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Aleluya, para Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Las esposas deben sujetarse a sus maridos. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 1. Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. El marido demuestra sometimiento a su esposa en la medida que la trata como a vaso más frágil, dispuesto en un amor sacrificial por ella, como Cristo se sacrificó por su iglesia. Los hijos deben sujetarse y obedecer a sus padres. Colosenses 3:20: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Adultos, jóvenes, viudas, divorciados, divorciadas, deben sujetarse directamente a Dios y permanecer atentos al consejo de sus padres,
o otros consejeros piadosos que Dios establezca. Isaías 54, versículo 5 dice: porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado. Proverbios 23, 22: oye a tu padre, a aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Aleluya. Los principios de autoridad bíblica nos enseñan que el anciano es un símbolo, representa autoridad, y como tal merece todo nuestro respeto. Proverbios capítulo 15, versículo 22: los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman, porque allí está ¿qué? La sabiduría. En esa estructura que Dios ha establecido de autoridad, Dios, Cristo, el Espíritu Santo, la iglesia, los hombres, las esposas, los hijos, los adultos jóvenes, viudas, divorciados, también los empleados. Y nos dice la palabra de Dios que los empleados deben someterse ¿a quién? A sus empleadores. Colosenses 3, 22 al 23: siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. ¿Con qué? Con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Todo ser humano en general debe someterse a las autoridades que han sido puestas por Dios a sus gobernantes. Primera de Pedro 2:13: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior. Estos elementos, como elementos fundamentales, simplemente trayéndolos nuevamente a colación, para no dejarlos escapar, para no pasarlos por alto, para no pasar inapercibidos frente a estos lineamientos que Dios establece por medio de su palabra. ¿Cuántos alabamos al Señor? Gloria a Dios. Entonces dijimos, a nivel de la palabra de Dios, la sumisión está por encima de la obediencia por encima de las obras. Pero, ¿qué es la sumisión bíblica? Dijimos, ponernos bajo autoridad de manera voluntaria, con un deseo que viene del interior hacia el exterior. Hay un contraste entre el rechazo a la autoridad, que puede ser tomada a nivel bíblico como orgullo, como rebeldía, en un contraste con el sometimiento humilde que la palabra de Dios nos enseña. El orgulloso es altanero, el humilde o el que se somete demuestra sinceridad del corazón y humildad de espíritu. El orgulloso es egoísta, el humilde y el que se somete es sin egoísmo. El orgulloso es impaciente, el humilde es paciente. El orgulloso es controlador, el humilde tiene dominio propio. El orgulloso es inmaduro, el humilde es maduro en su proceder. El orgulloso es manipulador, el humilde es manso. El orgulloso es criticón, el humilde es compasivo. El orgulloso es contencioso, el humilde es de espíritu quieto y apacible. El orgulloso es de mal carácter, el humilde es de buen carácter, de buen proceder. El orgulloso es independiente, autosuficiente,
El humilde depende totalmente del Señor. Proverbios 29-23, lo decíamos, la soberbia del hombre le abate, pero el humilde de espíritu sustenta la honra. El que a sí mismo se enorgullece y se establece como autoridad de sí mismo, aún como autoridad de otros, terminará en su abatimiento. Finalmente el humilde le sustentará su honra. Su proceder hablará de sí mismo. Sus hechos lo soportan. ¿Qué no es la sumisión? La sumisión no es inclinarse, acobardarse. La sumisión no es servilismo de segunda clase. La sumisión no es inferioridad o falsa humildad. La sumisión no es degradación o humillación. La sumisión no es debilidad. La sumisión no es indecisión. La sumisión no es manipulación. La sumisión no es mantener la paz a cualquier precio. Hay algunas personas que dicen: pastor, yo no quiero someterme, me cuesta someterme, tengo un problema con eso. ¿Y sabes por qué? Porque hay causantes que han surgido del mismo entorno, de la misma sociedad, sin tocar aún todavía el punto espiritual, que es nuestro centro de mensaje en esta mañana. Pero podríamos traer a colación algunas de ellas. Hay algunas ideas falsas acerca de la sumisión. Algunos dicen: tengo miedo de someterme a él, me convertiré en su tapete. Tengo miedo de dejarme dominar tanto, porque perderé mi identidad. Pero sabes, Dios nos dice que para tener un corazón sumiso, un corazón que realmente entiende los principios de autoridad, la palabra de Dios nos dice en 2 de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de ¿qué? De cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Algunos otros dicen: mi madre fue maltratada por mi padre de tal manera que no puedo permitir que a mí me pase lo mismo. ¿Sabes? Algunos reaccionan en función de ¿qué? En función de su experiencia, de circunstancias vividas, y por tal están reacios al sometimiento, rechazan de pleno la autoridad. Salmo 118, versículos 6 y 8 dice: Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Algunos hijos dicen: es que mi padre ha dejado de cumplir tantas promesas que ya no confío en él. La ausencia del liderazgo ha marcado la sociedad, pero la ausencia de un liderazgo positivo, correcto, sustentado. Algunos dicen: ya no confío en la capacidad de aquella persona para tomar decisiones. Él no hace lo correcto, así que yo debo tomar el control. Una manipulación satánica, diabólica, para usurpar los estamentos de autoridad. Proverbios 28-26 nos dice: el que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será ¿qué? Será librado. ¿Sabes? Hay mucha resistencia a dejar el control. El mundo de hoy promueve la autosuficiencia. Qué lejos estamos de lo que Dios ha establecido. Dios nos llama al sometimiento los unos a los otros con un corazón humilde, contrito, con un corazón sincero. Muchos dicen: no quiero que nadie me diga lo que debo hacer. Principio de orgullo, de altivez, de arrogancia, de autosuficiencia. Otros dicen:
Él no se ha puesto bajo la autoridad de Dios, así que ¿por qué debo yo someterme a su autoridad? Proverbios 12:15 dice: el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece el consejo de Dios es que es sabio. A todos alabamos al Señor. Gloria al que vive por los siglos. Otra frase de Wasmani en su libro Autoridad Espiritual: la autoridad es opción de Dios, no el logro del hombre. La autoridad es opción de Dios. Dios decide entregar, Dios decide delegar, Dios decide dotar de autoridad, mas no es un logro del hombre. ¿Sabes cuántos hay en los púlpitos manifestándose a sí mismo, exaltándose a sí mismo? ¿Cuánto necesitamos de hombres de Dios, de mujeres de Dios que caigan postrados a los pies de Jesucristo, reconociendo que Él es el único Rey y Gobernador? Aleluya. ¿Dónde comenzó todo el problema? ¿Por qué a la gente le cuesta someterse a las autoridades? ¿Dónde radicó? Tocaron ellos algo de esto también en las conferencias pasadas. Yo simplemente quiero resaltar algunos elementos allí. Isaías capítulo 14. ¿Dónde comenzó la rebelión? El negarse a la autoridad que Dios había establecido. Isaías capítulo 53. No, Isaías 14, perdón. Isaías 14. Isaías capítulo 14, versículos 12 al 14, dice así la Escritura. ¿Hablando de quién? Hablando de Luzbel. Aquel que se rebeló ¿contra quién? Contra Dios mismo. Luzbel, un ser creado, Dios su creador. Y dice la Escritura acerca de Luzbel, hoy conocido como Satanás, el adversario, el príncipe de este mundo, el padre de las tinieblas, el autor de la maldad. Dice la Escritura así, Isaías capítulo 14, 12 al 14. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitas las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. ¿Qué pasó con Luzbel? Se reveló a la autoridad de Dios, a la soberanía de Dios. Y encontramos allí unas frases que tienen que ver mucho con la rebelión o la rebeldía del mismo hombre, que simplemente son consecuencia de prestar oído al enemigo. Él decía allí, en sus características, dice: yo subiré, yo me levantaré, yo me sentaré, yo seré semejante al Altísimo. Cuando el ser humano coloca su visión, sus esfuerzos, su preocupación en el yo personal, se aleja totalmente de lo que Dios ha establecido. Porque tú y yo, solo por su misericordia, estamos aquí. Amén, así es. Entonces, principio de rebelión, insurrección, no reconocimiento a la autoridad, ¿viene de qué? De Satanás mismo, que ha entregado eso a la humanidad, marcando el corazón del hombre a través del pecado original. Y nos lo recordaban en parte de una de las conferencias anteriores. La serpiente, símbolo de Satanás, se acercaba a la mujer y le decía: con que Dios ha dicho, con que Dios ha dicho.
Y la humanidad hoy en día nos dice lo mismo, con que Dios ha dicho, con que la Biblia dice, con que Dios existe. Y el mundo en general no quiere someterse a la autoridad de Dios, ni a las autoridades por Dios que han sido establecidas. Primero, su palabra. Segundo, la iglesia. Tercero, los ministros o siervos que Dios ha establecido, sobre los cuales ha sido delegada la autoridad, aún los gobernantes. Entonces podríamos concluir a razón de esto, ¿de dónde viene el problema? Un pasaje paralelo a este está allí en Ezequiel, capítulo 28. Pero allí, a contraste de lo que nos muestra en Isaías, donde lo que se viola por medio de Satanás es la autoridad soberana, ahora en Ezequiel nos muestra un panorama un poco paralelo a esto. Ezequiel capítulo 28, dice la escritura así, desde el versículo 13, Ezequiel 28, desde el versículo 13. ¿Lo tienes ahí en tu Biblia? En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era ¿qué? Tu vestidura. De cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berillo y ónice, zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, que te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado, hasta que se halló en ti que maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de ¿qué? De iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría y a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra, delante de los reyes te pondré, ¿para que qué? Con la multitud de tus maldades y con la inequidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de los que te miran, de todos los que te miran. Ese pasaje paralelo que nos habla también acerca de cómo ese querubín protector fue expulsado a causa de su rebelión. Aquí nos muestra un contraste y nos dice: toda infracción de la autoridad de Dios atenta contra la santidad de Dios mismo. Atenta contra la santidad de Dios mismo, su perfección. Ahora, si Dios nos ha mostrado claramente por medio de las Escrituras que hay una estructura de autoridad, Dios mismo ha establecido principios de autoridad, pero llegamos al punto donde toda la humanidad ha sido impactada, ha sido contaminada a través de una naturaleza caída, de una naturaleza pecaminosa, producto de la rebelión y la desobediencia. ¿Habrá solución? ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es la solución para una sociedad que no quiere someterse a las autoridades? Hoy en día, incluso desde los mismos púlpitos, se promueve a la disociación.
a la obstinación, a la rebeldía. Cuando Dios establece todo lo contrario, tú sométete porque es una ordenanza de Dios y Dios ya tratará con los gobernantes. Y se nos hablaba de eso en la conferencia pasada, ¿no? ¿Cuál es la solución? La palabra de Dios sigue el ejemplo de Cristo. La palabra de Dios nos dice, sigue el ejemplo de Cristo. Filipenses capítulo 2. Todos conocemos esta porción de la Escritura maravillosa que nos muestra a Cristo mismo sometiéndose a ¿qué? A la voluntad del Padre. Dice la Escritura allí en Filipenses 2, 6 al 8. El cual, siendo en forma de Dios, ¿de quién está hablando? Jesucristo mismo. Dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa de qué, a qué aferrarse. Gálatas nos invita a ver a los demás como superiores a quién, a nosotros mismos, dice la Escritura. Dile a la persona que está a tu lado, dile, sigue el ejemplo de Cristo. Dice, versículo 7, dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de ¿qué? De siervo, hecho semejante a los hombres. La condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose ¿qué? Obediente, haciéndose ¿qué? Obediente hasta la muerte, y la muerte de la cruz. ¿Sabes qué le hace falta a esta sociedad en crisis? Crisis de autoridad. Se necesita someternos al señorío de Jesucristo. Necesitamos que en los púlpitos se hable de Jesucristo y no se hable de sí mismos. Necesitamos que la sociedad vuelva su mirada a la palabra de Dios. Necesitamos que las autoridades entren en temor y en reverencia de lo que Dios ha establecido. Amén, gloria a Dios. ¿Cómo reconocer la autoridad de Jesucristo? Mateo capítulo 7. Si tú no tienes Biblia, ¿estás? La palabra de Dios es nuestro alimento. Ella es la única que habla, ella es la única que da vida, ella es la única que transforma, ella es la única que ¿qué? Que trae salvación. Gloria al Señor. Dice la palabra de Dios en el Salmo 38, versículo 2. Que Dios ha exaltado su nombre y su palabra por encima de todas las cosas. Gloria a Dios, qué versículo maravilloso. Mateo capítulo 7, versículos 24 al 29. Dice el Señor así, con autoridad y con voz de trueno: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa ¿sobre dónde? Sobre la roca. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. ¿Y qué? No cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras ¿y qué? Y no las hace, le compararé ¿a qué? A un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa. Y cayó y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Gloria a Dios.
¿Cuánto necesitamos de esos hombres y mujeres piadosos que pasan horas en la intimidad con Dios, en oración, en humillación, postrados para salir a compartir un mensaje del Evangelio con poder y con autoridad? Porque no con palabras de humana sabiduría, sino con ¿qué? Con manifestaciones de poder de Dios. Qué difícil es ver hoy en día aún incluso una iglesia que no cumple su función. Una iglesia acomodada a las costumbres, a los vaivenes de la vida, a las corrientes de este mundo, queriendo agradar al hombre y no a Dios. ¿Quiénes reconocen la autoridad de Jesús? Él ha sido puesto por autoridad, ¿por quién? Por el Padre. Y Él mismo aquí está. Dice la palabra de Dios, dice que los que escuchaban a Jesús decían y se maravillaban. Es que Él habla como quien tiene autoridad y no como los escribas. Si hoy nosotros miramos a los púlpitos, si hoy nosotros miramos a las iglesias, si hoy nosotros miramos a los que exponen la palabra de Dios, podremos decir lo mismo. ¿Está hablando como quien tiene autoridad? ¿O los comparamos o los llevamos en semejanza aún a los escribas de los tiempos de Cristo? En el tiempo del Señor Jesucristo, Él vino y había un gobierno sobre la tierra. Había una comunidad llamada los celotes. No querían someterse a ninguna autoridad. Pero de allá rescató Dios hombres valiosos para Cristo, que fueron impactados, porque sabes, un encuentro con el Cristo resucitado es el comienzo de una vida en sujeción. Aleluya. Pero habían otros que no querían reconocer la autoridad del Maestro. Y por eso decían, ¿y quién le dio a este autoridad? ¿Quién ha dado autoridad a ese hombre? Si la autoridad la tenemos nosotros, ¿sabes? Hay muchos hoy en día diciendo la autoridad la tengo yo, es mía. Mentiroso el diablo. La autoridad es y será y seguirá siendo ¿de quién? Del Señor de señores, el Rey de reyes. Para Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Aleluya. Mateo capítulo 8, versículos 5 al 13. Entrando Jesús, Mateo 8, 5 al 13. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciéndole: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondiendo el centurión dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre que bajo autoridad, y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Y dice la palabra de Dios, versículo 10, ahí en el capítulo 8 del Evangelio de Mateo. Al oír esto, al oír Jesús, dice, se maravilló. Y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. ¿Sabes? La fe tiene una conexión directa con la obediencia, y la obediencia con la sumisión, y la sumisión con la comunión, con la intimidad. Hace algunos días reflexionábamos con el grupo de discipulado. ¿Qué le hace falta hoy en día enseñar a las iglesias, a sus discípulos? ¿Qué falta? ¿Qué instrucción no se hace énfasis? Y sabes, concluíamos que eso podríamos decir el señorío de Jesucristo. El mismo Cristo del tiempo neotestamentario está hoy diciendo: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os mando? Lucas
capítulo 6, versículo 46, si no estoy mal. Lucas 6, 46 es. Amén. ¿Dónde está una iglesia sometida al señorío de Jesucristo? Muéstrame una iglesia sometida al señorío de Jesucristo y te mostraré una iglesia que impacta el entorno, la sociedad, que trae avivamiento, no el avivamiento que hoy en día nos venden en el mundo, no un fuego espiritual pasajero, sino donde la sociedad, la comunidad, el gobierno es tocado, es impactado por la obra de Dios mismo a través de su pueblo, de su iglesia, trayendo arrepentimiento, convicción de pecado y volviendo a Dios y a sus principios. Se cierran los lugares de lenocidio, de prostitución, las tabernas ya no encuentran valor en sus negocios, sino que toda la sociedad unánime se vuelve a Dios. Hoy en día encontramos algo muy diferente. Y nos compartían un versículo en la conferencia pasada. Cuando el impío gobierna, el pueblo de Dios, ¿qué? Debe gemir, hermano. Debe orar desesperadamente, porque vienen normas, leyes que institucionalizan el gobierno del hombre en vez del gobierno de Dios. Y eso trae consecuencias terribles. Encontramos hoy en los Estados Unidos todos unánimes aprobando cosas que Dios de pleno establece que no son correctas. Y encontramos allí un dilema en los pastores, en los siervos de Dios, que por ley están recibiendo que deben casar a una pareja de homosexuales. Y Dios establece por medio de su palabra que el homosexualismo no es de Dios. No en contra del ser humano, amamos al ser humano, amamos al pecador. No somos más o menos que nadie. Solo por la misericordia de Dios estamos aquí. Pero Dios aborrece el pecado. Y nosotros, por medio de su palabra, podemos entender que si bien es cierto debemos sujetarnos a las autoridades superiores, hay una autoridad aún mayor que es la de Dios. Pablo, hablando a la iglesia, les decía: ¿debo obedecer a los hombres antes que a Dios? De ninguna manera. De ninguna manera. Y ahí es el punto de quiebre, es la línea delgada que tú y yo tenemos que revisar cuando nuestras autoridades superiores demandan algo que va en contra de lo que Dios ha establecido. ¿Qué le fue entregado a Cristo? ¿Por qué Cristo, decimos, es superior? Tiene autoridad. Filipenses 2, del 9 al 11. ¿Qué dice la palabra de Dios allí? Mira lo que dice la Escritura. Por lo cual Dios también que le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Aleluya. Gloria a Dios. Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Ahí atrásito. Efesios capítulo 1, versículos 15. Por esta causa también, yo habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de ¿qué?
de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supreeminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra, su diestra, ¿a la diestra de quién? De Dios Padre, en los lugares celestiales. Y dice, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo hombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? A la iglesia, la cual es el cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Gloria a Dios. ¿Cuántos decimos gloria? Colosenses capítulo 2, versículos 9 y 10 nos dice la Escritura: porque en Él, ¿en quién? En Cristo. Diga conmigo, Jesucristo. Dígalo fuerte, que el enemigo lo escuche. Jesucristo. Dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Cristo es el Señor. Jesucristo es el Señor. Apocalipsis capítulo 1. Qué hermosa la palabra. Qué bella es la palabra. Apocalipsis capítulo 1, versículo 5 nos dice: y de Jesucristo el testigo fiel. ¿El qué? El testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes, aleluya, de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados. ¿Con qué? Con su sangre. Diga conmigo, Él es el rey de los reyes de la tierra. Él es el soberano por encima de ellos. Amén. Amén. Apocalipsis 17, versículo 14. Pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos. ¿Y qué? Aleluya. Los que estamos con Cristo somos llamados, hemos sido elegidos, pero debemos ser fieles. Aleluya. Fieles al llamado. Apocalipsis 19, versículo 16. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de reyes y Señor de señores. Aleluya. ¿Qué nos queda a nosotros como pueblo de Dios, sino someternos al señorío de Jesucristo? ¿Sabes a qué le tienen temor el diablo? No a una iglesia que guerrea. Claro, la guerra espiritual, la oración, la intercesión es buena. Pero ¿sabes a qué le teme realmente el diablo? No al que se para a predicar, a exponer una palabra. ¿Sabes? El diablo que sabe la palabra de Dios. ¿Sabes a qué le teme al diablo? A un pueblo que se somete a la autoridad, al gobierno, al señorío de Jesucristo. Aleluya. Porque ahí no tiene poder. Así es, gloria a Dios. Ahí está vencido. ¿Qué debemos hacer? Tú me dirás, pastor, hemos pasado por todo este ciclo de conferencia. ¿Cómo concluir esto sino a través del señorío de Cristo sobre nuestras vidas? Autoridad, gobierno.
poder, exousia, dynamis, todo lo que tú y yo hemos venido recibiendo en esta mañana, en esta conferencia y durante las conferencias pasadas. Hay un pasaje maravilloso que nos da algunos aspectos prácticos. Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2. La palabra de Dios en esta carta inspirada por el Espíritu Santo, Pedro, hablando a la iglesia. Podríamos concluir o resumir en un término esa porción de las Escrituras de cara a lo que estamos tratando, principios de autoridad. Y esa frase que ha marcado mi corazón quiero compartir con todos y cada uno de ustedes en esta mañana. Dice: por causa del Señor. Por causa del Señor. Diga conmigo: por causa del Señor. Versículo 13. Ponga sus ojos allí, por favor. Por causa del Señor. Cuando tú y yo reconocemos la autoridad del señorío de Jesucristo, por causa de Él hacemos, nos sometemos, obedecemos, cumplimos. Amén. Y no tengo el tiempo para revisar en detalle cada uno de estos elementos, pero por causa del Señor, versículo 13, nos sometemos a toda autoridad instituida sobre los hombres. Por causa del Señor nos sometemos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior. Segundo, por causa del Señor no utilizaré mi libertad en Cristo para faltarle el respeto a la autoridad. Versículo 16, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Por causa del Señor, sométase a los que son ásperos, así como a los amables. Versículo 18, criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Por causa del Señor, nunca amenace o busque venganza. Versículo 23, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Por causa del Señor, siga las pisadas de Cristo. Resista el dolor del sufrimiento injusto. Versículo 19. Porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre ¿qué? Molestias padeciendo injustamente. Por causa del Señor siga las pisadas de Cristo, que se sujetó a las autoridades y sufrió injustamente. Versículo 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ¿qué? Dejándonos ¿qué? Ejemplo para que sigáis sus pisadas. Por causa del Señor, haga lo que es bueno para acallar la crítica de los incrédulos. Versículo 15. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Por causa del Señor, las esposas deben mostrar un espíritu sumiso, de tal forma que el esposo incrédulo sea salvo. Capítulo 3, ahí en Primera de Pedro, versículos 1 y 2. Asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos,
para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Por causa del Señor, procure pagar bien por mal. Capítulo 2, versículo 23. Que cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Por causa del Señor, acepte sufrir por lo que es correcto, y el Señor lo bendecirá. Primera de Pedro 3:14. Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Diga conmigo, por causa del Señor. Por causa del Señor. Un encuentro con la autoridad de Cristo nos invita a la sujeción. Ser llenos de Cristo es ser llenos de obediencia en sumisión voluntaria. Refleje el carácter de Cristo. Haya pues en vosotros, Filipenses capítulo 2, versículo 5. Haya pues en vosotros, ¿qué? Este sentir, este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo igual a Dios, se despojó. Gloria al Señor. Se despojó, entregó, no estimó, no se aferró, tomando forma de ¿qué? La palabra allí, esclavo, siervo. El mundo de hoy, aún el mundo eclesial de hoy, te llama y te invita. Cree, declara, confiesa, recibe. El mundo de hoy invita. Tú eres quien construye tu presente y tu porvenir a razón de que por el solo hecho de ser hijo de Dios tienes seguros todas las promesas. Cuando Dios nos dice, ven, toma tu cruz y sígueme. Niégate a ti mismo. Cuando Dios por medio de su palabra dice que aquel que no dejare a padre y madre por causa de él, del mismo Señor, no es digno de él. ¿Qué diferencia lo que el mundo nos ofrece a lo que Dios ha establecido por medio de su palabra? ¿Cómo no terminar esta serie de principios de autoridad sino centrado en Cristo, en la persona de Jesucristo, en su autoridad, en su gobierno, en su señorío?